Shalom, vamos a comenzar con nuestra lección de este día. Vamos a ver ahora un poco acerca de los 13 principios de fe. Muy bien, ya comenzamos esta sección y hemos visto los dos primeros principios. Ahora vamos a estudiar un poco acerca del tercer principio. Como siempre vamos a leer lo que nos dice el Rambam cuando enlista los 13 principios, y posteriormente vamos a añadir a manera de explicación. Nos dice de la siguiente manera, donde tenemos, dice, tercer principio: la negación de cualquier tipo de corporación a Elohim. Se refiere a saber que ese único que mencionáramos. El tercer principio es la incorporeidad de Hashem. Menciona un poco de los anteriores, dijo que era único, y lo que vimos es uno. No es corporal ni fuerza en un cuerpo. Miren cómo lo va explicando de manera que vayamos entendiendo. No es corporal ni fuerza en un cuerpo. No es un cuerpo como tal, ni algo dentro de un cuerpo. ¿Por qué? Porque muchos van a decir, sí, Hashem en sí, Hashem no tiene cuerpo. Lo que dicen las personas que creen en la divinidad del Mesías, dice, es que Hashem estaba dentro de un cuerpo, de un tabernáculo de carne, un cuerpo humano. Pero Hashem no tiene cuerpo, Hashem estuvo, la divinidad estuvo ahí en ese cuerpo, lo cual lo niega aquí, ni fuerza en un cuerpo. Dice, asimismo, no le afectan aquellas cosas que afectan a la materia, por ejemplo, el movimiento, el tiempo o el reposo, no en forma constante ni siquiera casual. Entonces, porque no tiene cuerpo, no le afectan ni el tiempo, ni el movimiento, como lo dice aquí, porque no es una materia. Esto fue afectado nuestro maestro porque él se cansó, ¿sí? Él estuvo tanto en reposo, a veces sentado, a veces acostado, lo tenemos acostado en el barco, durmiendo, y el movimiento estaba o caminando o iba navegando en un barco, etcétera. Era movimiento, o sea, todo esto le afecta a un cuerpo. Lo que no tiene cuerpo no se puede afectar en esto. ¿Muy bien? Dice, nuestros sabios descartan la posibilidad en él de una composición o división afirmando: en las alturas no existe sentarse, ni pararse, ni espalda, ni frente, tal como lo dice el profeta. ¿A quién entonces se equiparará Elohim? ¿O a quién podréis compararle? ¿A quién me asemejaréis para que me parezca? Dice el santo bendito él. Está citando Isaías 40, 18 y su verso también 25. Entonces dice, y si fuera corpóreo, se asimilaría en algún aspecto a los demás cuerpos. Por tanto, de aquí desprende. Dice, como no puede haber semejanza o parecido, porque no tiene realmente cuerpo. Y si tiene cuerpo, tiene que haber un parecido. Entonces, esto es como empieza a explicarnos. Entonces, debemos tener en mente, Hashem no tiene cuerpo. Mucha gente se imagina a Hashem con una clase de cuerpo, pero transparente, a modo de fantasma, como espíritu, porque creen que el espíritu es la persona misma, nada más que transparente y que puede pasar de un lado a otro, como es en el cuerpo tal cual, pero que ahora no tiene una masa y por tanto puede flotar, puede traspasar cosas, etc. Así se lo imagina, lo cual no es así, no puede ni siquiera asemejarse a Hashem. Muy bien. Entonces dice, todo pasaje bíblico que describe a Elohim con atributos físicos tales como encaminarse, sentarse, hablar o semejantes, todo está expresado en lenguaje figurativo. Así lo dijeron los sabios. Se expresó la Torá en lenguaje humano.
y se han extendido bastante al respecto. En este tercer principio, antes de continuar con lo que dice el Rambam, es cierto, la Torah dice, y los ojos de Hashem están, ¿no? O con mano poderosa y fuerte. Porque es el estrado de sus pies y cosas. Entonces, cuando habla de corporeidad o le atribuye alguna especie de corporeidad las escrituras, el Tanaj y también los escritos de los primeros discípulos, esto es solamente en lenguaje figurativo. No te imagines que Hashem tenga un brazo o que Hashem, al igual que nosotros, sea un cuerpo. Por más excelso que pueda ser ese cuerpo, no lo tiene. Hashem no tiene cuerpo. Este es uno de los principios fundamentales. Principios para descartar realmente la idea de la divinidad del Mesías. Pero bueno, yo sé que ese no es nuestro tema. Nuestro tema es los principios de fe. Pero va agarrado de la mano, yo creo, para poderlo entender mejor ambos. Nos dice, en este tercer principio es lo que se nos encomienda al decir, pues no has visto ninguna imagen, ya que Él, tal como lo expusimos, no es materia ni fuerza expandida en un cuerpo. Eso es lo que la Torah nos dijo, pues no has visto ninguna imagen. Cuando habla de que vieron a Hashem, no has visto ninguna imagen, entonces no tiene una imagen, no tiene cuerpo alguno, corporeidad. Muy bien, entonces, para poderlo explicar mejor, voy a también darle lectura a lo que el mismo autor, Rabbi Moshe ben Maimon, no lo explica uno de sus talmidim, ¿sí? Pero ahora en su libro que se llama Moreh Nevuchim, la guía de los perplejos, o la guía de los descarriados, y en esta expone también puntos relacionados a lo que acabamos de leer, los 13 principios de fe, en este caso el principio de la incorporeidad de Hashem. En su capítulo 3 nos dice, ¿cómo se dice que Dios tiene forma y figura? Sí, porque va a explicarnos que ciertamente en algunas partes lo vemos con lo que podemos llamar forma y figura. Pero dice, pudiera pensarse que la palabra hebrea temuná y tabnit significan uno y lo mismo, y no es así. Aquí dice lo que es tabnit, significa la figura de una cosa que ha sido construida, si es cuadrada o es redonda, triangular o de alguna otra manera. Como se dice, la forma, aquí la palabra tabnit, ¿cómo se escribe? Se escribe tab, bet, nun, yot, tab. Tabnit. Y dice, la forma del tabernáculo y las ánforas. Muy bien, aquí tenemos entonces que esto es Shemot 25:9. La forma de cualquier pájaro en Devarim 4:7. Nuevamente Tabnit. También la forma de la mano. Esto es en Yehezkel 8:3, por ejemplo. La forma del pórtico, Divrei Yamin Aleph, en su capítulo 28, verso 11. De modo que la lengua hebrea nunca emplea la palabra tabnit cuando habla de las cualidades del Elohim omnipotente. Hay que tener en cuenta esto. El término temuná, escrito con, es tab, men, bab, nun, hey. En cambio, se usa con 3 sentidos diferentes en las escrituras. Significa primeramente el perfil de las cosas que percibimos con los sentidos. Escuche bien. En segundo lugar, las formas de nuestra imaginación, las impresiones que retiene cuando estos objetos han cesado de afectar a los sentidos. Y en tercer lugar, es la idea de un objeto
cuando únicamente lo percibe la inteligencia. En este tercer sentido es como se aplica Elohim en esta palabra. Por lo tanto, la sentencia de Números 12:8 tenemos, dice, y contemplarán la imagen del Señor. Quiere decir, y comprenderán la verdadera esencia de Elohim. Entonces debemos tener muy bien en cuenta que la palabra que significa la forma, por ejemplo, como decía, la forma del pájaro, la forma de una mano, la del pórtico, es la palabra tabnit. Y esta tabnit no se aplica a Hashem, se aplica temuná. Y esta palabra temuná tiene estos tres sentidos: cuando es una idea, y cuando también las impresiones que retienen que retenemos de los objetos cuando han cesado de afectar los sentidos. Muy bien. Ahora, en el capítulo 4, él enseña lo que significa ver, mirar y contemplar a Elohim. Para esto va a usar las palabras o los verbos Ra, es Resh, Aleph, Hey, y Bit, también va a usar la palabra Hasa. Muy bien. Va a usar tres palabras. La palabra Ra, ¿sí? Y bueno, vamos a ir diciéndolo aquí. Y nos dice ver, mirar y contemplar, que se entiende como percibir con los ojos, ¿es cierto? Esa es una de sus connotaciones. Y nos dice, se usa también en el sentido figurado para significar la percepción intelectual. En cuanto al primero, es claro que aquello de y miró y vio un pozo en el campo, lo que está escrito en Bereshit 29:2, se dice en sentido de percepción ocular. Pero lo que se dice, si mi corazón ha visto, es la palabra Ra'a, muchedumbre de sabiduría y conocimiento. Eso está en Coelet 1:16, Eclesiastés 1:16. Y se refiere a la percepción de la inteligencia, porque dice, he visto muchedumbre de sabiduría y de conocimiento, en una forma alegórica. Muy bien. Dice, en este sentido, ha de tenerse el verbo ver cuando se aplica a Elohim. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 22, verso 19, nos dice, y vieron al Señor. Entonces dice, Raiti. En este sentido, ¿cómo se escribe Raiti? Es Resh, Aleph, Yod, Tab, Yod. Entonces dice, en este sentido, y en modo alguno con el sentido literal de ver los ojos, pues por otra parte, la vista solo puede percibir los objetos corporales en relación con ciertos accidentes tales como el calor, la figura, el color, la figura, etc. Y por otra parte, Elohim no se percibe mediante un órgano corporal alguno, según lo explicaremos luego. Bueno, él dice, lo va a explicar después. Entonces tenemos que, así como la palabra Ra'a es aplicada en un sentido de percepción intelectual, que no es con los ojos físicos, porque esto sería que vemos la figura. Como Hashem no tiene, cuando se aplica a Hashem, es con esta concepción, una percepción intelectual, que va más allá de lo que es el sentido de la vista físico. De igual manera, el término ibit, esto se escribe Bet, Yot, Tet. Esto se escribe así y que significa él miró.
él miró con los ojos. Las palabras y miraban en pos de Moshe. En Shemot 33:8 eran entendidas por nuestros sabios en sentido figurado, según los cuales quieren decir que los israelitas examinaron y criticaron los actos y los dichos de Moshe. Cuando este verbo se aplica a Elohim, se empleó con este sentido figurado, como cuando se dice que Moisés tuvo miedo de mirar a Elohim. Shemot capítulo 3, verso 6. La misma explicación es aplicable a la palabra Hasá. Hasá se escribe Het, Zain, Hei, que denota contemplar con los ojos, como en el verso que está escrito en Miqueas capítulo 4 verso 11, donde nos dice: y que nuestros ojos contemplen a Sión. Y también el sentido figurado, que significa percibir mentalmente. Con esta última acepción se emplea Hasá en la frase: también ellos contemplaron a Elohim, en Shemot 24:11. Repárese bien en esto. Entonces, ciertamente, las palabras en una connotación hablan acerca de ver con el sentido físico, de manera corpórea, pero también va más allá de esto y es aplicado en percepción intelectual. Esto es, como lo dijo, en la percepción de la sabiduría. Y bajo estas acepciones, estos tres verbos tienen que entenderse cuando se hable de Hashem. ¿Por qué? Porque Hashem no tiene corporeidad. Muy bien. En el capítulo 5 dice: de que los ojos no pueden contemplar a Elohim. Cuando el hombre empieza a reflexionar, no debe lanzarse de buenas a primeras a entender un asunto tan vasto o tan importante. Previamente debería adaptarse al estudio de las diversas ramas de la ciencia y del conocimiento, acrisolar su carácter moral y someter sus pasiones y deseos, que son progenie de su imaginación. Cuando, además, haya adquirido ciertos conocimientos de las verdaderas proposiciones fundamentales, acertando a comprender los diversos métodos deductivos y de prueba, y aprendiendo a preservarse de sofismas y de falacias, entonces podrá emprender la investigación de este asunto. No será bien, sin embargo, que resuelva cuestión alguna a la primera opción de la que le acuda al pensamiento, ni que de pronto violente su inteligencia para alcanzar conocimientos acerca del Creador. Deberá más bien esperarse modesta y pacientemente y adelantar paso a paso. Así debemos interpretar las palabras que están escritas en Shemot capítulo 3, verso 6, que nos dice: y Moshe ocultó su rostro porque tenía miedo de mirar a Elohim. En el sentido literal de este pasaje, de que Moshe temía contemplar la luz que se le aparecía a los ojos, no debemos en manera alguna afirmar que pueda percibirse con la mirada aquel ser que se levanta muy por encima de toda imperfección. Los más excelentes entre los hijos de Israel eran impetuosos y dejaron que sus pensamientos se descarrilaran sin freno. Y lo que percibieron era imperfecto. Por eso se dice de ellos, que está en Shemot 24:10 o en Éxodo 24:10, donde dice: y ellos vieron al Elohim de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, como el cielo cuando está sereno. Se propone todo el pasaje criticar su versión, no describirla, censurándoles porque su percepción era hasta cierto punto corporal, obligando
fue obligado fruto de la precipitación de quienes se aventuraron a tan larga jornada, con tan escaso bagaje. Pues si esto les acontecía a ellos, ¿cuánto más a nosotros que somos inferiores y a los que están por debajo de nosotros, los cuales deben perseverar perfeccionando el conocimiento que tengan de los elementos y tratando de comprender rectamente los preliminares para que purifiquen el pensamiento de toda mácula de error? Luego podrán entrar al campamento santo y divino y contemplarlo, según lo que la Escritura dice en Éxodo 22:22, y que también los sacerdotes que se acerquen al Señor que santifiquen. Y también Shlomo recomienda en Coelet 4:17, en Eclesiastés 4:17, atiende a tus pies cuando vayas a la casa de Elohim. Entonces él está explicando que ciertamente las personas que se describen como los más excelsos, los más excelentes entre los hijos de Israel en Shemot 24:10, que vieron al Señor, nos dice ahí que ellos describen que había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Muy bien, esto es importante porque aquí hay pruebas de que no podemos ver al Señor, no podemos ver a Hashem. Porque si a estos que tenían un cierto nivel elevado, se les critica por haber visto a Hashem. ¿Cómo es posible que Hashem, escuche bien, si vamos a ver y vamos a decir muchos como siempre nos dicen, oye, pero es que tú estás alegorizando las Escrituras. Si la Escritura y la Torah dice que Hashem tiene ojos y con ellos ve, es que tiene ojos y con ellos ve. Y dice, si dice que tiene un brazo, que entonces tiene un brazo, entonces ¿para qué le mueves? Ahí dice que tiene brazo, literalmente, eso es lo que dice. Y también dice que tiene pies, ¿no? Porque dice que son el estrado de sus pies. Entonces, empiezan a formar una imagen o una semejanza corpórea a Hashem. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que tu explicación está bien, pero alegorizas. O sea, ¿por qué estás quitando el sentido plano y llano de la Torah? Y vamos a decirles esto. Aquí dice que Hashem tenía debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, como el cielo cuando está sereno. Entonces, tienes que imaginarte a Hashem como tal cual como lo dice aquí. Y en otra parte dice, Hashem es fuego consumidor. Entonces es un cuerpo, a manera de cuerpo hecho de fuego. ¿No? ¿Qué más? Hashem es un poderoso gigante, un poderoso guerrero. También, entonces lo vas a imaginar grande. Y cuando dice Hashem tiene espada y desvainada en contra de sus enemigos, entonces estás imaginándote a un hombre, una figura de hombre gigante de fuego con un embaldosado allá abajo de zafiro. ¿Sí? Así se lo están imaginando. ¿Por qué? Porque quieres agarrar literalmente lo que dice ahí, de que brazo, de pies, ojos, etc. Y cuando dice que es también como jabón de lavadores, etcétera. Hay muchas partes donde nos dicen eso y entonces estamos imaginando a Hashem. Obviamente no. Tienes que ver que la naturaleza no puede, todo lo que está a nuestro alrededor, no podría describir lo que es Hashem. No podemos describir lo que es Hashem. Por tanto, ponerle un cuerpo es minimizar a Hashem, es enfrascarlo, es ponerle límites. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene límites. Hay muchas otras partes donde nos dicen acerca de lo que es
no es una descripción, son en palabras humanas, tratar de expresar a Hashem. Dice, ahora quiero volver al principio, sigo leyendo lo que dice Morene Bujim, y dice, ahora quiero volver al principio para completar lo que comencé. Únicamente nos proponemos decir que cuando quiera que en alguna parte se haga mención de alguno de estos tres verbos antes citados, se entiende referirse a la percepción intelectiva y no a la sensación de la vista, porque Elohim no es un ser que pueda ser percibido con los ojos corporales. Y bueno, en el capítulo 26 habla de en qué sentido se atribuye movimiento a Elohim. Dice el Talmud, la Torah habla según el lenguaje del hombre, valiéndose de expresiones que todos pueden fácilmente comprender para referirse a Elohim. De aquí que la describa por medio de atributos que implican corporeidad. Porque la mayoría de la gente no concibe la existencia a menos de que lo relacione con algún cuerpo. De igual manera, atribuimos a Elohim todo lo que nos parece con cierto estado de perfección, para indicar que Él es perfecto, desde cualquier punto de vista que se le considere. Y no se atribuye a Él nada de la multitud que pueda considerarse algún defecto o incompleto, y así la Escritura no lo representa nunca comiendo, ni bebiendo, ni durmiendo, ni enfermo o de otra parecida manera. Si bien sabes que el movimiento es una de las características de los seres vivos, indispensable para que su proceso hacia la perfección, necesita moverse para acercarse a lo que conviene a su naturaleza y para escapar de lo que le ofende y lo contraría. Ciertamente, no hay mayor diferencia en atribuir a Elohim el movimiento o la necesidad de comer y beber, pero las expresiones e ideas corrientes estimarían lo segundo como una imperfección y no el movimiento, a pesar de que en consecuencia de aquella necesidad. Además, es evidente que todo cuanto se mueve ha de ser corpóreo y divisible. Se demostrará más adelante que Elohim es incorpóreo y que en él no hay movimiento y que no puede atribuirse el reposo, pues que el reposo solo puede darse en lo que también se mueve. Fuera superfluo extenderse tan largamente en el esclarecimiento de esta materia. Lo que explica es simple. Si nos damos cuenta, se aplica y dice, y Hashem descendió, pero Hashem lo es todo, en todo. Entonces, ¿cómo decimos que Hashem descendió? O que Hashem está en el cielo. Son maneras de atribuir movimiento a Hashem, pero esto no quiere decir, más bien no tiene que implicar corporeidad. Porque así no, insisto, así no los imaginamos, así nos han enseñado a pensar. Debemos entonces ver las Escrituras, cuando hablan de Hashem, están hablando de lo más grande, lo infinito, lo inimaginable, pero ¿cómo lo podían describir? De manera que en lenguaje humano, aquello que se considera de perfección. Por eso no encontramos a Hashem que esté durmiendo. Y en cambio le atributan el dormir a otros dioses. Se recordarán que estamos en una ocasión en que se enfrentan el profeta verdadero y unos profetas falsos. El profeta les dice, vamos, háblenle a su Dios, grítenle, a lo mejor está dormido, se encuentra a lo mejor de camino y no puede contestar. ¿Por qué se le atribuye el que esté dormido y el que no pueda contestar? Bueno, es porque eso es
como un grado de imperfección. Por eso es que a Hashem nunca vas a encontrar que a Hashem se le describa que estuvo enfermo o que está enfermo. No, así no. Entonces, esto es lo que debe tenerse en cuenta. Cuando algo es corpóreo, puede trasladarse, pero Hashem trasciende a todo lo demás. Pero entonces, ¿de qué manera indicaríamos la cercanía? O que cuando decimos que, por ejemplo, la Shejinah desciende, ¿sí? Que se manifiesta, pero no porque esté realmente arriba. Mucha gente cree que el cielo es algo que está allá arriba, ¿no? No es un lugar en el espacio. Esas son muchas cosas que debemos ir quitando de nuestra mente. Muy bien. Dice, si el vulgo no estuviera acostumbrado a semejantes ideas, parécenos innecesario hacer entendiendo al beneficio de los que anhelan adquirir la perfección con el propósito de liberarlos de ciertas nociones que crecieron con ellos desde los días de su infancia. Y bueno, también él da una explicación acerca de lo que en la Torah está escrito, que el hombre es imagen, el tselem, y la semejanza de Mut de Elohim. Y bueno, no vamos a meternos ahí, lo vamos a dejar para otra ocasión. ¿Por qué? Porque también quiero presentarles un hidush, algo que también escuché y me parece muy acertado, pero esto lo tendremos que ver en otra ocasión, porque va de la mano. Es decir, bueno, si no tiene cuerpo, entonces ¿a qué se refiere cuando dice que el hombre es imagen y semejanza? Y fíjate las dos, imagen y semejanza, Tselem y Demut. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a estudiar en algún otro momento. Vamos a seguir con todas estas clases, pero vamos a enfocarnos en esa parte. Muy bien, entonces, a manera de conclusión, Hashem no tiene cuerpo, ¿sí? No tiene cuerpo. ¿Por qué? Porque él trasciende, él va mucho más allá de lo que sería un cuerpo. Muy bien. Los ojos no pueden contemplar los ojos físicos, aquí con nuestros globos oculares y todo lo que Hashem nos dotó para que pudiésemos ver los colores, las formas, etc. No están capacitados para ver en el plano espiritual, y mucho menos para ver a Elohim. Si ni siquiera está facultado el ser humano para ver a el sol directamente, cuando uno ve al sol directamente se daña los ojos. Muy bien, entonces ¿qué más queríamos sino que Hashem, que va mucho más allá, ¿cómo lo podríamos percibir con los ojos naturales? Siempre que se habla de ver a Hashem, que utiliza alguna de las palabras antes mencionadas, debe entenderse en el sentido que tienen las palabras. No estamos inventando nada. No inventó algo el Rambam. En su explicación él demuestra cómo tienen una acepción de lo que él le llama percepción intelectiva, ¿sí? Pero no es con órganos. Es en ese aspecto o en esa connotación donde se tiene que interpretar que vieron a Hashem. Y a manera, entonces, yo creo que pueden, también el ejemplo que di, acerca de que muchas veces también se describe a Hashem con espada, entre otras cosas. Entonces no nos imaginemos a Hashem que Hashem realmente tenga una espada. Por favor, no, pero ¿cómo se puede decir, expresar en lenguaje humano, ¿verdad? Acerca de lo que ahí llama la venganza de Hashem, ¿sí? Y que dice ese tipo de analogía, pero es más elevado. Es una manera de hablar para los oyentes
de manera que puedan percibir, entender algo acerca de Hashem o de cómo actúa, pero lo tenían que hacer con lo que había en su tiempo, como hoy. Hoy dices, bueno, ¿y una espada? ¿Con una espada Hashem lucha? El Hashem tiene una carroza. ¿Por qué? Porque bueno, antes también, acuérdate que dice en los tiempos que se escribe, pues los reyes llevaban carrozas especiales para ellos, etcétera. Entonces aquí tenemos también de una manera similar, tratando de que el pueblo entendiese algunos conceptos, algunas cosas de Elohim, pero lo hacía con el lenguaje humano. Al igual que no vas a decir que Hashem literalmente tiene una carreta con caballos, él tiene una espada o una lanza y así batalla contra sus enemigos. Claro que no. Tampoco tomamos literalmente lo que dice cuando habla de una mano, cuando habla de sus ojos, cuando habla de sus pies, etcétera. Todo esto que es de alguna manera implicaría corporeidad. Con esto terminamos y seguiremos la próxima semana o dentro de 15 días hablando acerca de este tema. Les digo, vamos a ver cómo es el hombre, imagen y semejanza de lo en Shavua Tov.